Crítica. Además les informamos que estamos haciendo una replanificación del programa. Vamos a hacer un replanteamiento del concepto del programa. Y esto va a implicar quizás incluso el cambio del nombre. De todas maneras estamos en previas consultas y tenemos también que conversar con la emisora de radio para ver si le damos un giro completo al programa y podemos innovar en algunos elementos que puedan ser complementarios a los requerimientos que ustedes nos han hecho llegar a través de las distintas redes en relación con la expectativa del programa. Vamos a continuar con algunas lecturas de información que nos coloca puntodecorte.com el día de hoy. Hoy titula puntodecorte.com: Hugo Carvajal llama al gobierno y a la oposición a dejar atrás el aniquilamiento político. Hugo Carvajal, sabemos que es diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, además también fue director del área de inteligencia militar del DIN en el momento del gobierno del presidente Chávez. Ha sido polémico además por denuncias vinculadas a la posibilidad de sus conexiones con el narcotráfico. Sin embargo, es Hugo Carvajal hoy un personaje político que ha estado en la palestra pública asumiendo posturas críticas. Y nos dice la nota de puntodecorte.com: Hugo Carvajal, a través de un artículo publicado en su portal web, señaló que tanto el gobierno como la oposición están llamados a derribar los muros de la soberbia, de la lucha de poder estéril y el aniquilamiento político de cara a las venideras elecciones regionales. Llama al gobierno y a la oposición a dejar ser enemigos acérrimos en una batalla sin cuartel, a ser servidores públicos con la misión de recuperar económicamente y socialmente al país, ya que a su juicio el único que pierde en este tipo de confrontación es el pueblo. Esto entonces colocado en el portal puntodecorte.com es una información tomada del portal web de Hugo Carvajal, que asume pues esta postura en relación a la situación actual del país. Sin duda alguna una postura sin duda alguna polémica por el origen de la información, así como también han sido polémicas las posturas asumidas en los últimos meses, y sigue siendo por supuesto mucho más reciente todavía las tomadas por Miguel Rodríguez Torres, que por cierto recientemente generó a través de su Twitter un pronunciamiento en donde afirma que ni MUD ni PSUV, como consecuencia del resultado de las elecciones de primarias desarrolladas por la Mesa de la Unidad Democrática, en donde muestra su profunda decepción en ese sentido. Bueno, y en el marco precisamente de ese comentario formulado a través del Twitter, tenemos con nosotros a Sergio Sánchez. Sergio es, entre otras cosas, actualmente un miembro del Movimiento Amplio Desafío de Todos, además activista político de amplia trayectoria desde la Universidad Central de Venezuela, y además también a lo largo del gobierno del presidente Chávez desarrolló varias funciones. Hoy es concejal ¿cuál es el municipio? Santiago Mariño. Santiago Mariño del Estado de Aragua. Bienvenido, Sergio, a Propuesta Crítica. Y bueno, cuéntanos un poco, Sergio, ¿qué es eso del Movimiento Amplio Desafío de Todos? Bueno, les doy los buenos días ya formalmente a todos los que nos escuchan, este prestigioso programa, a ti, Nigmer, por la invitación, y a todo el personal que acá nos acompaña. El Movimiento Amplio Desafío de Todos aparece como una necesidad de reencontrar a los venezolanos en esta nueva etapa post-rentismo de Venezuela. Luego de o vamos a ir un poco más atrás, en el año 99, 98, la mayoría de los venezolanos decidimos apoyar al presidente Chávez porque había un modelo que había llegado a su fin, había colapsado. Los estertores más importantes fueron en el 89, cuando se aplicó el paquete neoliberal y generó el Caracazo, y posteriormente en el 92, esa insurrección cívico-militar. Eso dio a la postre el nacimiento de una nueva propuesta para el país y un nuevo bloque histórico. Ese bloque histórico que llamamos el chavismo, bueno, avanzó con propuestas bien profundas, sobre todo centrado en materia política, porque
si nosotros estudiamos lo que fue el chavismo hizo tres grandes propuestas en tres grandes dimensiones: la política, la económica y la cultural, algunos la llaman ideológica. Yo diría que en el aspecto político donde hicieron los mayores aportes en términos de la democracia participativa y protagónica, la profundización del concepto republicano de Estado, la división de poderes, pasamos de 3 a 5 poderes, la permanente elección, el revocatorio, eran mecanismos que propuso el presidente Chávez y todo ese movimiento que vino con el presidente Chávez para que el ciudadano estuviese más cercano al poder, pudiese ejercer el poder y también hubiese mucho más control sobre el que ejercía el poder. Bueno, cuando parte el presidente Chávez físicamente y queda el presidente Nicolás Maduro, hay una continuidad en esos primeros meses de la política del presidente Chávez hasta que en el año 2015, el 6 de diciembre de 2015, ocurrió un hecho que trastocó el rumbo que llevaba ese proceso. Y me refiero, bueno, a la derrota electoral, que hubo una derrota además amplia que gana la oposición. En ese momento el gobierno decide romper con la lógica democrática que traía la revolución bolivariana y toma una primera decisión, que es una decisión a nuestro juicio muy dañina para el país, que tiene que ver con el cambio del TCJ del 23 de diciembre en la noche, a las 11, 12 de la noche. Bueno, en ese momento, a pesar de que pudiese o no haber sido legal el cambio de ese TCJ, la legitimidad ya no la tenía en ese momento esa Asamblea Nacional. Y para nosotros la democracia no es solamente un problema de legalidad, es también un problema de legitimidad. Y la legitimidad tiene que ver con el respaldo de las mayorías. La revolución bolivariana, como cualquier otra revolución, se debe caracterizar por tener el respaldo de las grandes mayorías. Ahí ocurre eso y, por ejemplo, en mi caso, yo no lo vi bien, pero no me pareció que era tan grave. Y hoy hago la autocrítica, realmente fue muy grave, porque esa sentencia, esa decisión de cambiar el TCJ es la que nos tiene hoy acá donde estamos, solo que este año la cosa fue mucho más grotesco y obligó a que muchos revolucionarios diéramos un paso al frente y dijéramos, no, esto ya no es lo que nosotros veníamos. Ahora, Sergio, tú pones el hito en el 2015 y entiendo que debe ser, me imagino, también parte de la filosofía del movimiento, incluso de Rodríguez Torres, en relación con el hecho de marcar ese hito. Pero hay otros sectores que vienen del chavismo crítico, llamado chavismo democrático, cuyo hito está en la llegada del presidente Maduro e incluso en el proceso de campaña electoral en el 2013 o quizás un poco de manera posterior en relación con las primeras medidas tomadas por parte del presidente Maduro y la distancia que se percibe abre en relación con la forma, estilo y concepción de gobierno del presidente Chávez. Es una diferencia trascendente este espacio de tiempo en donde ustedes demarcan la posibilidad de ver la diferencia a partir del 2015 y algunos que observaron que ya incluso el proceso de generación se profundiza en el proceso revolucionario con la llegada de Maduro, pero que también vieron aspectos críticos en la última etapa del gobierno del presidente Chávez. Estamos hablando incluso del año 2009 cuando se hablaba del hiperliderazgo. Sí, sin duda alguna, durante incluso el gobierno del presidente Chávez hubo acciones que fueron incorrectas. El presidente Chávez también era un ser humano y nosotros no podemos generar una idolatría hacia algún individuo en general. Por ejemplo, la designación de los protectores regionales, a mi entender, eso es un error. O sea, si un Estado, el pueblo de ese Estado decide nombrar a X o Y como gobernador, yo no puedo desconocer eso poniendo un protector. Eso, sin duda alguna, fue una desviación de la política. Ahora, esto es como el asunto del clima y del tiempo, ¿no? O sea, tú puedes tener un tiempo lluvioso, puedes tener un tiempo de sol y no te permite predecir el futuro, pero el clima sí, porque el clima tiene una tendencia. Es igual, en política, bueno, a veces se toman decisiones conservadoras, a veces se toman decisiones un poco más radicales, sin embargo, lo importante es ver hacia dónde se dirige a todo. Yo creo que la principal característica del presidente Chávez, del gobierno del presidente Chávez, es que él creía en la conciencia de la gente. Por eso su estrategia era la participación, y lo decía en varias ocasiones. Fíjate que cuando inscribió la candidatura en el 2012 en el CNE, él dijo, este nuevo periodo debe ser el periodo de la irreversibilidad del proceso. Esa era su mayor angustia en el 2012. ¿Y qué es la irreversibilidad de un proceso revolucionario? Es el salto de conciencia cualitativo, me refiero, del pueblo. Es decir, lo único que garantiza irreversibilidad en un proceso de transformación societal es la conciencia del pueblo, que el pueblo impida que haya un retroceso en los avances conquistados. De tal manera que el presidente ya entendía
podemos decir que tenía plenamente consciente o semiconscientemente, diciendo con Einstein, que era la conciencia popular lo que permitía esa irreversibilidad. ¿Y la conciencia cómo se adquiere? La conciencia no se adquiere por repetición, la conciencia se adquiere cuando uno se involucra en la resolución de problemas. De tal manera que si solo vinculando al pueblo con la resolución de los problemas podíamos generar esa irreversibilidad, era automáticamente o surgía de forma automática la conclusión a través de la democracia, la profundización de la democracia, lo que te permitía esos saltos. Precisamente por eso el presidente Chávez en el 2012 hace esa extraordinaria proclama denominada golpe de timón en octubre del 2012, en donde se dan quizás las últimas directrices concretas de manera pública a su gabinete de ministros. Sin embargo, delega en aquel momento al recién nombrado vicepresidente Nicolás Maduro la responsabilidad de cuidar a las comunas como a la niña de sus ojos. Y además también al desarrollo de la democracia participativa. Pero también debemos recordar que en la convalecencia del presidente Chávez, ya para enero, febrero de 2013, se suspenden las elecciones primarias del PSUV y del Gran Polo Patriótico a la aspiración a las candidaturas a alcalde. Y se justifica porque Chávez estaba enfermo y la suspende Diosdado Cabello junto con Nicolás Maduro. Vamos a conversar sobre eso y otros aspectos en el próximo segmento. Sergio, vamos a hacer una pausa respectiva a esta hora y ya regresamos a Propuesta Crítica.